Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Existe una frase muy común que dice, mejor pedir perdón que pedir permiso. En cierta manera, ese perdón es superficial porque en la mente de la persona está más que satisfecha porque hizo lo que le dijeron que no hiciera. Es decir, recibo feliz el castigo porque de todas maneras la experiencia que viví nadie me la quita. La recordaré siempre como algo intrépido, lleno de adrenalina, por hacerlo prohibido. Y el castigo quizás duela un momento, pero pasará. ¿Cuál es tu actitud ante aquello que sabes que está mal y sin embargo lo haces? Tenemos dos opciones ante el pecado. O te es indiferente, lo haces sin importar si está bien o mal, porque al fin y al cabo cada quien es libre de hacer lo que le conviene. O hay algo dentro de ti que dice que el estilo de vida que llevas debería ser diferente. Veamos este día cómo el Salmo 6 nos guía en ese aspecto. Dice el Salmo 6, no me reprendas, Señor, en tu ira. No me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto, el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos, su repentina vergüenza los hará retroceder. Mira, el salmista está angustiado nuevamente. Es una emoción muy repetida en el libro de los Salmos, en medio del dolor y la desesperación que puede vivir una persona. Los salmistas una y otra vez nos muestran entonces un ejemplo de la realidad del corazón humano. El corazón humano no es inmune al dolor. Al contrario, experimentará el dolor y la angustia en repetidas ocasiones durante toda su vida. Por ejemplo, si has estado acompañándonos en los estudios anteriores de los Salmos, notarás que el Salmo 3, por ejemplo, el salmista está angustiado porque estaba rodeado de enemigos. El Salmo 4 está angustiado porque está rodeado de enemigos. El Salmo 5, el salmista está rodeado de enemigos y hasta vimos una frase que el salmista dice, aniquílalos, condénalos, recházalos. El salmista sale librado porque sabe que Dios es un Dios de gracia y no falla en su pacto con su pueblo para cuidarlos y darles al malvado lo que merecen. En esta ocasión, el salmista nuevamente está angustiado, pero ahora él está en una condición difícil. La ira de Dios parece estar sobre él. Mira, el salmista sabe que Dios es justo y que ningún malo puede estar en la presencia de Dios y que Dios acaba con los malvados. Ellos no se levantan en la congregación de los justos, como lo expresó el Salmo 1.
no pueden contra el ungido, como dice el Salmo 2. Recibirán entonces los malos las justas retribuciones por sus actos. La angustia de David, entonces, es intensa, que no logra distinguir entre si es culpa por su pecado o culpa de sus enemigos, pero él está angustiado y esto ha llegado a su mente ahora. Repasemos con esta idea nuevamente, el versículo 1. No me reprendas, Señor, en tu ira. ¿Te das cuenta? Hay una ira del Señor que está ahí y el salmista no quiere ser reprendido en ella. Sigue diciendo, no me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mira, el salmista llega al punto de sentirse enfermo. Es probable que la situación que esté viviendo David le esté ocasionando a inclusive problemas de salud. Las angustias, los dolores emocionales, aunque podamos pensar que son simples emociones, causan estragos en nuestra salud física. Es difícil enfrentar una situación así de dolorosa porque llegue a molestarnos de alguna manera en nuestro cuerpo. Mira lo que sigue diciendo, versículo 6. Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Mira, él está cansado de llorar. Quiere decir que es una situación muy dolorosa lo que está viviendo este salmista. Ya sus ojos están hasta cansados de llorar y llorar por todo lo que está viviendo. Mira el detalle que de hecho use las figuras de ojos y huesos. Más bien es una idea que todo su ser, no solamente los ojos, es todo su ser se siente así. No es algo solo superficial que de pronto pasará, sino que es algo que lo tiene angustiado y abatido, de modo que todo él, todo su ser, se siente desfallecer. Mira, no vamos a hacer una nueva recapitulación sobre las cosas que tienen angustiado al salmista, que lo están llevando a llorar y angustiarse tanto. Pero el salmista nos está dejando claro que todo su ser está desfallecido y está angustiado porque es posible que Dios lo reprenda en su ira. Ese es un punto importante. Él no quiere que la ira de Dios esté sobre él y eso lo está angustiando. Es probable que lo que esté pasando el salmista, como el ser rodeado por sus enemigos, él siente que puede ser culpa de su pecado. Él está angustiado porque el furor de Dios puede ser derramado contra él. Wow, realmente cuando pensamos en eso, ¿quién no pudiera estar angustiado cuando pensamos que la ira de Dios pudiera caer sobre nosotros? Mira, la pregunta que podría surgir es, ¿Dios nos hace sufrir por nuestro pecado? Y la respuesta a esta pregunta es un sí y también un no. Trataré de explicarlo un poco. Aunque en este canto de David parece hacer alusión que la situación difícil y angustiante que está pasando el salmista es producto del disgusto de Dios por algún pecado cometido, sea o no el caso, donde debemos de pensar, a donde nos lleva, donde nos invita el salmista, es a que asumamos esa situación de la manera correcta. El propósito del sufrimiento, sufrir por el pecado en el creyente, tiene un propósito. Y ese propósito es el del arrepentimiento. Sufrir por causa del pecado tiene el propósito de arrepentimiento. Por ejemplo, pensemos en la historia del pueblo de Israel. Pensemos en el exilio de Israel, que ya te lo he comentado en los demás salmos,
Dios anuncia por medio de sus profetas que la ciudad quedará desolada porque ellos se han olvidado del pacto. Israel ha olvidado ser fiel a Dios, por lo tanto Dios manda profetas y les dice que la ciudad será desolada. Ellos se han ido tras otros dioses, su corazón se ha endurecido y entonces permite que la historia se desarrolle de tal manera que los imperios alrededor de Israel, alrededor de Jerusalén, los destruyan y que se los lleven cautivos. Ahora, hay personas que dicen que no pueden entender y se les hace ilógico que Dios pueda castigar y hacer sufrir de esa forma a una persona. Pero cuando examinamos la historia, cuando leemos realmente el Antiguo Testamento y vemos todo lo que realmente sucedió, el exilio de la nación, todo este problema por causa del pecado, las consecuencias de haber rechazado el pacto y olvidado la promesa del Señor, los llevó a clamar nuevamente al Señor. Las consecuencias del pecado, que fueron dolorosas, llevaron al pueblo a buscar nuevamente al Señor y a arrepentirse. Mira, pensemos en nosotros un momento. Es posible que hayan situaciones que estás pasando o enfrentaste debido a tus decisiones pecaminosas en el pasado. No sé, piensa quizás un mal uso del dinero, tal vez un problema de tu orgullo, de tu haraganería o flojera, como se dice en otros lugares, algún problema con tu envidia. Posiblemente alguna situación te llevó a pasar noches oscuras y llenas de llanto, como el salmista, a consecuencia de tus malas decisiones, a consecuencia del pecado. Mira, muchas veces nos duelen más las consecuencias. Por ejemplo, perder el dinero fue una consecuencia. Usaste mal el dinero, lo perdiste y eso te dolió. A lo mejor quedar en ridículo o parecer débil, que se haga lo que no querías hacer, pareciendo que quizás la otra persona con la que tuviste el conflicto, parece que ellos ganaron o ella ganó, y parece que esto es lo que nos duele o es lo que te puede doler. Nos duele mucho ser del bando de los que pierden. Y eso es lo que muchas veces tenemos que detectar en nuestra vida. ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Qué es lo que realmente hace que llore por lo que estoy pasando? ¿Por las consecuencias del pecado? ¿O me está doliendo el pecado en sí mismo? Mira, como creyentes, este sufrimiento que puedes pasar, es importante que entiendas que no tiene un propósito redentor en sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en un ejemplo. Alguien podría decir, si me da coronavirus es porque me lo merezco. No he sido buen cristiano. O he sido una mala persona y creo que me merezco esta enfermedad. O si me diagnostican cáncer, bueno, será lo justo porque he sido muy malo y no he servido a Dios como debería, no he cuidado de los demás, me olvidé de mi familia y por eso tengo cáncer y Dios me está castigando. O defraudé a alguien y quizás por eso me defraudaron a mí también. Y mira, aunque coseches tus malas decisiones, el coronavirus o cáncer o la falta de dinero, no podrán limpiar tu pecado, a eso voy. Los sufrimientos no son redentores. Si te da coronavirus, no por eso tu culpa está pagada. Si tú te quedas en bancarrota, no por eso significa que pagaste por tus pecados. Si tienes una enfermedad terminal, no significa que eso te salva. Los problemas, las consecuencias, el sufrimiento en sí mismo no es redentor. No significa, por lo que estoy sufriendo, voy a ser salvado. No es eso lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia nos enseña es a dolernos por el pecado. Como acabo de mencionarte, muchas veces nos duele más las consecuencias físicas que el mismo pecado que lo ocasionó. Lo que el salmista nos está guiando a pensar
es que el sufrimiento por el pecado tiene un propósito. El sufrimiento en la vida del cristiano es más bien una prueba que si eres un hijo de Dios. Míralo por este lado. Primera de Pedro 1 del 6 al 12. Dice el apóstol Pedro: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron esta gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Mira, lo que dice Pedro acá es que el sufrimiento de la iglesia no venía porque estaban haciendo algo malo. Sin embargo, estaban sufriendo. Dios quería revelarse a ellos por medio del sufrimiento. Ahora, no es diferente, piensa esto, cuando se trata de nuestra santificación y nuestra vida ahora en Cristo. Cuando tú pasas a ser un creyente, crees en Jesús, crees en su obra redentora, comienza un proceso que la Biblia lo denota como santificación, donde pasaremos por sufrimiento, pasaremos por diferentes circunstancias donde nuestra fe será probada. Eso es importante. Ahora, la invitación del salmista es a dolernos por nuestro pecado, no justificarnos, sino apelar a su misericordia. En lugar de decir, bueno, es que pequé porque esto, es porque esta persona me hizo pecar, es que esta tentación ahí estaba, es que las circunstancias se dieron y pues cedí. Lo que el salmista nos está diciendo es, mira, van a haber consecuencias por tu pecado, pero a donde te lleva eso es arrepiéntete. La nueva vida que tenemos a través de Cristo, y cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, nuestra actitud no es la de, bueno, al rato pido perdón, o mejor pedir perdón que pedir permiso. El creyente llega a derramar lágrimas por el pecado. Es un estorbo en su vida diaria. Su carne, su ser en sí mismo, el pecado en sí se entremete en su relación con su Señor. Y eso se ve estorbado y no quiere. Cuando tú tienes comunión con Dios, el pecado empieza a estorbar esa comunión y tú no quieres perderte esa comunión porque tu corazón se está inclinando hacia cosas que te alejan del Señor. Pero tú no quieres. Viene esa lucha entre quiero agradar a Dios, ay, pero mira cómo mi carne se quiere ir tras otras cosas. Mira, es posible que quizás no te consideres inclusive una persona espiritual. O posiblemente tú que me escuchas no eres un cristiano, no te consideras un cristiano. Pero ser un creyente no significa solo que tienes que ir a la iglesia. Un creyente, según la Escritura, es alguien que siente dolor por su pecado. Y entonces pide misericordia a Dios para que pueda ser perdonado. No por sus buenas acciones, sino por la muerte de Cristo en la cruz que sirve para limpiar nuestros pecados. Esa es la obra de Dios en la vida de una persona. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Es así, entonces tienes que arrepentirte. No te arrepientes de la tristeza que proviene de Dios por el pecado, es decir, me duele mi pecado, te sientes triste por tu pecado, de eso no te tienes que arrepentir. Arrepiéntete, dice Pablo, de la tristeza que produce el mundo
lo que lleva a la muerte. ¿A dónde nos lleva todo esto entonces? La invitación del salmista a nosotros hoy es a venir a refugiarnos en la gracia de Dios. Nos invita a apoyarnos en el amor de Dios. Dice el versículo 4, vuélvete, Señor, y sálvame la vida, por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Cuando en lugar de alejarnos del Señor, vamos a confesar nuestros pecados y humillarnos ante el Señor, nuestra misma alma puede encontrar descanso en su perdón. ¿Y cómo responde el Señor? Mira, nosotros merecemos el castigo de Dios, merecemos la ira de Dios, merecemos su furor, pero como creyentes podemos acercarnos y pedir misericordia como lo hizo David. La oración del salmista fue escuchada entonces. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 12 al 14. Pero este sacerdote, está hablando de Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que ha santificado. El salmista dice entonces, versículo 8, apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos, su repentina vergüenza los hará retroceder. Mira, los enemigos parecían estar alegres por lo que estaba viviendo el salmista. Y esto fue justamente lo que vivieron los enemigos de Jesús en la cruz. Ellos creían que estaban terminando con él. Ellos creían que iban a deshacerse de Jesús para que no los expusiera más y dejara en vergüenza ante las personas. Estos fariseos pensaron que estaban triunfando. Pero el clamor de Jesús fue que, de ser posible, esa copa pasara. ¿Qué era esa copa? La ira de Dios, que el furor de Dios estaban por ser derramados sobre Jesús. El salmista merecía la ira de Dios, el furor de Dios. El pueblo de Israel merecía siempre la ira y el furor de Dios. Nosotros merecemos la ira y el furor de Dios, pero Jesús decidió tomar nuestro lugar para que en nuestra oración ahora podamos apelar a su gracia, podamos apelar a su misericordia y confesar nuestros pecados ante Él, y Él será fiel y justo para perdonarnos. Querido amigo, ¿cuál es tu actitud hacia el pecado? ¿Te duele? ¿Te angustia? ¿Te entristece? ¿Te hace llorar? ¿O quizás ni siquiera te das cuenta? ¿O ya ni piensas que es pecado? ¿O tratas de justificarlo de diferentes maneras? ¿Qué pecado estás escondiendo ante el Señor? Si estamos pasando por sufrimiento a causa de nuestros pecados, sintámonos esperanzados porque el Señor está dirigiendo nuestro corazón a arrepentimiento y a volvernos a Él. Confiemos en la gracia y misericordia de nuestro Señor. Él es fiel y justo para perdonar los pecados que cometemos y confesar esto ante su presencia, porque nos duele fallarle al que tomó nuestro lugar en la cruz. Si sientes que no te duele pecar, si sientes quizás que tu corazón se ha endurecido y no hay dolor por tu pecado, creo que hoy es un buen día para que te acerques al Señor y le pidas que quebrante tu corazón, que rompa tu corazón de piedra y te dé un corazón de carne, que haga cambiar tus pensamientos y saque a la luz el pecado que no está bien y te está haciendo esclavo. O quizás nunca te has arrepentido de tu pecado, quizás ni siquiera pensabas en que vivías en el pecado, quizás nunca te había pasado por tu mente la remota posibilidad que necesitabas arrepentirte. Y quizás solo pensabas que con unas cuantas buenas obras que hicieras sería suficiente. La invitación de parte de Jesús para ti también es esta: que puedas venir delante de Dios y puedas arrepentirte por no confiar en Él. El Señor puede liberarte y te ofrece su perdón por medio de Jesús. Ven a Cristo Jesús y pídele que tenga misericordia de ti.